Bendiciones familia, bienvenidos a otro capítulo de Verdades Bíblicas y Tiempo de Fin. Como siempre, de este lado, su hermano y su amigo Alberto Delgado para compartirles un poco de la palabra de Dios. Algunos días atrás hemos estado hablando acerca de las posiciones teológicas con respecto a la gran tribulación, y para entender todo esto de manera correcta yo he decidido comenzar a estudiar unos capítulos del libro de Mateo que son esenciales para entender esta revelación acerca de la gran tribulación y el tiempo apocalíptico que se ha de manifestar en la tierra. ¿Sabe? El capítulo 24 y 25 de Mateo verdaderamente contiene no solamente estas profecías, sino también tiene un contenido doctrinal por el cual debiéramos estar pendientes, estudiar y conocer para poder así entender algunas de las manifestaciones y de las cosas que queremos compartir en estos estudios. Las profecías bíblicas son un sonido de trompeta que anuncian la llegada inminente del día del Señor, así que por lo tanto debemos prestarle una atención especial a estas profecías bíblicas. Y el sermón apocalíptico de Cristo es un pasaje didáctico que como les decía, contiene enseñanza doctrinal, las cuales no podemos pasar por alto, y me estoy refiriendo al capítulo 24 y 25 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo se conoce como una profecía de doble cumplimiento histórico. Es esta que tiene un cumplimiento inmediato en la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y el cumplimiento remoto que sería y hace alusión a la caída de Jerusalén en el tiempo de la gran tribulación. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe? Es importante también que podamos definir el emisor y el receptor del libro que vamos a estar estudiando, específicamente del libro de Mateo. Como bien sabemos, el emisor de este libro es Mateo, y Mateo escribió para este receptor muy especial, que es el pueblo judío. Mateo escribió su evangelio originalmente a los judíos para demostrarles que Jesús era el Mesías prometido a través de la Sagrada Escritura. Lo que se había prometido anteriormente y lo que se había profetizado acerca de Jesús, pues Mateo escribía a los judíos con el fin de poder presentarles que Jesús era ese Mesías que tanto habían esperado. Sabemos que eso provocó el rechazo del pueblo de Israel a la oferta del reino de Dios por el Mesías. Es decir, ellos rechazaron esta oferta. Vamos a bosquejar un poco en Mateo capítulo 24. Antes de llegar al capítulo 24, vamos a bosquejar desde el capítulo 21 cómo viene evolucionando el libro de Mateo para poder entender el tenor perfecto, vamos a decir, la interpretación correcta del capítulo 24 de Mateo. En la entrada triunfal de Jerusalén se puede encontrar allí en capítulo 21 de Mateo, entre el 1 y el 11. Jesucristo estaba haciendo su entrada triunfal a Jerusalén. Luego en el mismo capítulo 21 vamos a ver a Jesús purificando el templo, lo que se conoce como la purificación del templo, capítulo 21, entre el versículo 12 al 17. En el mismo capítulo 21, del versículo 18 al 22, podemos encontrar lo que se conoce como la maldición de la higuera estéril, sabiendo bien que la higuera tiene una simbología tremenda, una tipología tremenda. Después ahí mismo en el capítulo 21, del versículo 23 al 22 y hasta el 46, usted va a encontrar el rechazo de la oferta del reino de Dios por Israel, es decir, el rechazo del Mesías por Israel. Luego usted va a encontrar la acusación de Jesús contra los líderes religiosos en el capítulo 23 de Mateo, del versículo 1 al 36. Usted encontrará la acusación de Jesús contra estos líderes religiosos que se oponían al ministerio de Jesús y a reconocer que era el Mesías enviado por el Padre. Después, en el mismo capítulo 23, usted va a encontrar del 37 al 39 lo que se conoce como el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Son estas palabras que Jesús profirió y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, mas vosotros no quisiste. En otras palabras, él había estado experimentando el rechazo del pueblo judío, y eso se conoce como el lamento de Jerusalén. Luego encontramos lo que se conoce como la predicción de la destrucción del templo, Mateo 24, versículos 1 y 2. Es decir, que este es todo el bosquejo desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24 para poder entonces
entonces entrar a discernir el tenor correcto, la aplicación correcta del capítulo 24 de Mateo. En el 24 de Mateo, versículos 1 y 2, Jesús predice la destrucción del templo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ahí comienza el sermón apocalíptico de Jesús. Mateo 24, del 3 al 25 y hasta el 46, usted va a encontrar todo el sermón apocalíptico haciendo referencia a Jesús, al Apocalipsis, en el capítulo 24 de Mateo. Luego, en el capítulo 26, usted va a encontrar a partir del verso 1 al 16 el complot para matar al Mesías, a Jesús. Luego, la institución de un nuevo pacto en el mismo capítulo 26, el nuevo pacto en Cristo, en el capítulo 16, entre el versículo 17 al 29, usted va a encontrar ahí que se instituye este nuevo pacto, dando lugar a lo que usted conoce es el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, la gracia y el nuevo pacto. Luego usted va a encontrar en el mismo capítulo 26, del 30 en adelante y el 27 hasta el 31, el sufrimiento, los sufrimientos del Mesías. Después encontraremos en el capítulo 27 de Mateo, del 35 al 56, la obra expiatoria de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego encontraremos lo que se conoce como la resurrección gloriosa, capítulo 27, entre el 57 y capítulo 28 hasta el versículo 15. Luego encontraremos en el mismo capítulo 28, del 16 al 20, lo que también conocemos como la gran comisión universal para la iglesia de Cristo, ya en un nuevo pacto, ya en una nueva dimensión de gloria, ya en la gracia, la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, experimentando esta gran comisión y llevando a cabo esta gran comisión. Bueno, hemos ido bosquejando desde el capítulo 21 hasta el 27 y 28 de Mateo las cosas como han ido aconteciendo y el enfoque de este libro, que verdaderamente es un enfoque a la nación judía. Escribió Mateo al pueblo judío con el fin de probar que Jesús era el Mesías que había sido enviado, pero ellos rechazaron esta oferta, ellos rechazaron esta propuesta del nuevo pacto del reino de Dios. Por lo tanto, se abrió lo que se conoce como la plenitud de los gentiles, lo que llama el apóstol Pablo, la plenitud de los gentiles. Pero lo que nos ocupa en especial, la pregunta clave que da lugar al capítulo 24 de Mateo fue: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Hemos estado hablando un poquito de esto. En el otro día estuvimos por arribita hablando, pero sabe, escatológicamente y teológicamente los tiempos están divididos en dos grandes siglos. El presente siglo o siglo malo, que comenzó desde la caída del hombre en Génesis capítulo 3 será hasta la segunda venida de Cristo, que está descrita en Mateo capítulo 24, que está haciendo alusión al regreso de Jesucristo y no al traslado pretribulacional de la iglesia, porque es un sermón apocalíptico, tengamos eso en cuenta. El presente siglo es desde la caída del hombre o siglo malo hasta la segunda venida, que está referida en capítulo 24 de Mateo. Y luego el siglo venidero está reconocido o está establecido desde esta segunda venida de Jesucristo hasta nuestra unión con Él y la nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Ese sería el siglo venidero y esto lo conocemos como el reino de Dios. Marcos 1, versículos 14 y 15. Bendito sea el nombre de Jesús. Es decir que la pregunta: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo? Estaba hablando de la segunda venida, el regreso post-tribulacional de Cristo, no el traslado pretribulacional, sino la segunda venida para instaurar el nuevo siglo, el siglo venidero. Ahora, en el bosquejo del pasaje podemos ver en el capítulo 24, 1 y 2, la predicción de la destrucción del templo. Ahora vamos a hacer un bosquejo del capítulo 24 solamente de Mateo. En capítulo 24 de Mateo, versículos 1 y 2, podemos ver la predicción que hace Jesús de la destrucción del templo. Ahora, en el capítulo 24, pero versículo 3, encontramos esta pregunta clave de los discípulos.
qué señales habrán de tu venida y del fin de este siglo. Después de haber entendido todo bien de manera correcta el tenor de esta escritura y el enfoque de esta profecía, vamos a encontrar entonces un bosquejo bien cronológicamente ordenado acerca de la gran tribulación. La primera parte de la gran tribulación usted la va a encontrar reflejada en Mateo capítulo 24 del verso 4 al 8 y la segunda parte de la gran tribulación en Mateo 24 del 9 al 28. Hoy vamos a quedarnos hasta aquí solamente estamos dándole un enfoque para que usted entienda cómo va a ocurrir las cosas y de qué está hablando el capítulo 24 de Mateo. La respuesta de los discípulos es clave. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo? Es decir, el fin de este presente siglo, siglo malo que tiene fin con el regreso de Jesucristo a la tierra para establecer su gobierno milenial. Bendito sea el nombre de Jesús y darle paso al nuevo siglo, al siglo bueno. Dios te bendiga. El próximo capítulo vamos a comenzar a profundizar un poquito más, vamos a terminar de bosquejar todo esto y vamos a comenzar a estudiar de manera más profunda capítulo 24 y 25 de Mateo. Dios te bendiga, amada iglesia.